Bien, Chuy Villegas. Bien, jóvenes, con respecto al tema que estamos desarrollando, diseño a torsión, hemos visto y comprobado también, desde luego, de que para que un elemento estructural sometido a torsión pueda soportar de manera segura, pues se requiere que ese elemento estructural lleve, por un lado, armadura longitudinal y, por otro lado, armadura transversal. En este caso, cuando digo armadura transversal, me estoy refiriendo a los estribos. Pues bien, repasando un poco lo último que hemos visto la clase anterior, aplicando la analogía de la celosía de Morch, hemos llegado a determinar de que debido al momento torsor aparecen fuerzas de tracción, o sea, el elemento que está sometido a tracción, debido al momento torsor, se encuentra también sometido a una fuerza normal de tracción, donde la fuerza normal de tracción es la resultante de las cuatro fuerzas que aparecen en las aristas del elemento que ha sido sometido a torsión. O sea, sumando estas cuatro fuerzas traccionantes, pues encontraremos la resultante. Y la resultante es un esfuerzo normal de tracción. Disculpen, por favor. Es desde ahí. No puede ser. Bien, ahora sí. Sin querer agarré la diapositiva equivocada. Pues bien, ahí está la viga embolado, libre en un extremo, empotrado en el otro extremo, donde en la clase anterior, aplicando la analogía de la celosía de Morch, pudimos comprobar y verificar que debido al momento torsor aparecen fuerzas, disculpen, nuevamente elegí, bueno, sí, es la misma. Estoy haciendo un repaso de lo último que hemos visto. Bien. En la práctica del diseño de estructuras de hormigón armado, las secciones transversales
de los elementos de una estructura generalmente son de sección rectangular, de sección cuadrada, y pues lamentablemente todas ellas son de sección maciza, ya que querer construir elementos de sección hueca, pues complicaría bastante los trabajos de construcción, ya que habría que emplear doble encofrado, un encofrado al exterior más un encofrado al interior, para así, de esa manera, conseguir secciones transversales huecas. ¿No? Bueno, por cuestiones económicas es que no se hace eso. En la práctica, las secciones transversales, casi en su totalidad, son secciones macizas. Pues bien, para diseñar, como ya vimos la clase anterior, se hace una serie de simplificaciones de manera tal que las secciones transversales macizas las transformamos en secciones huecas ficticias. Para ello, despreciamos la parte del centro de la sección transversal y solamente tomamos en cuenta el perímetro de la sección transversal, considerando un cierto espesor de las paredes de la sección hueca. De ahí que una sección rectangular, al transformarla en sección hueca ficticia, al final esa sección hueca ficticia presenta cuatro paredes laterales. Bien, en el gráfico, obviamente no estoy mostrando la sección hueca ficticia, solamente estoy mostrando con líneas segmentadas las paredes de la sección hueca ficticia, ¿no? Y bueno, recordarán ustedes que agarrando una de las paredes y aplicándole el esfuerzo de corte correspondiente a esa pared, se observa para la viga en volado que el borde inferior se encuentra sometido a fuerzas de tracción y el borde superior a fuerzas de compresión. Bueno, luego, si nosotros analizamos la otra pared de la sección hueca, pues encontraremos una solución similar. Para esta pared hueca, para esta pared que está en posición horizontal, aplicando la analogía de la celosía de Morse, llegamos a determinar que el vértice que estoy indicando con el puntero ha de estar sometido a fuerzas de tracción y el otro lado a fuerzas de compresión. Continuando, agarrando la pared de la izquierda, que también se encuentra sometido a un esfuerzo de corte, observamos que la parte de arriba está sometida a fuerzas de tracción y la parte de abajo a fuerzas de compresión. Y finalmente, analizando la pared inferior, ¿no?, pues también encontraremos que hay fuerzas de tracción y fuerzas de compresión. En tal sentido, sobre las aristas de esta viga en volado, hay una serie de fuerzas de tracción y compresión.
Si para cada una de estas aristas encontramos la resultante, observaremos que la resultante en cada arista es una fuerza de tracción de magnitud igual a tau por t por z. En cada arista hay una fuerza resultante de tau t por z. Por lo tanto, esto nos dice que debido al momento torsor, la viga en volado llega a estar sometida a una fuerza normal de compresión, cuya resultante es la suma de cada una de las fuerzas que aparecen en las aristas. O sea, la fuerza resultante, la fuerza normal resultante será pues 4 veces tau t por z. Por lo tanto, con esta fuerza normal de tracción, podemos proceder a diseñar las armaduras longitudinales. Hay una formulita de resistencia de los materiales que dice que la tensión en el material es igual a la fuerza de tracción resultante dividido entre el área de la sección transversal. En este caso, como el hormigón no tiene resistencia a tracción, entonces estas fuerzas de tracción tienen que estar resistidas íntegramente por barras de acero. De ahí que para el diseño de esas barras de acero puedo aplicar la formulita tan conocida de resistencia de los materiales que dice que la tensión es igual a fuerza sobre el área. Fuerza sobre el área. La fuerza sería la fuerza traccionante, N sub N, y el área tendría que ser el área de la sección transversal de las armaduras que han de soportar a esta fuerza resultante. Bueno, sin embargo, para el diseño a tracción simple, porque así se diseña a tracción simple, podemos también aplicar todo lo que hemos visto en el capítulo de tracción simple o tracción con pequeña excentricidad. Podemos aplicar todo eso. Sin embargo, se acostumbra para el diseño de las armaduras longitudinales hacer intervenir al momento torsor, ya que los términos que aparecen en la primera fórmula que estoy mostrando, tau, que es la tensión de cizallamiento, T minúscula, que es el espesor de las paredes de la sección hueca, Z, el brazo mecánico o brazo de palanca. Pues bien, recordarán ustedes que, bueno, como les estaba comentando hace un momento, la tensión es fuerza sobre el área. De ahí despejo la fuerza. La fuerza ha de ser igual a la tensión por el área. Y de acá puedo despejar el área de la armadura longitudinal. Tiene total validez. Donde F sub Y es la tensión de fluencia del acero, que para el caso del diseño a torsión, esa tensión de fluencia tiene que ser menor o igual a 420 megapascales. Bueno, de aquí puedo despegar A sub L. N sub N es 4 veces tau T por Z, pero obviamente para despejar de aquí A sub L, y siendo que N sub N es 4 veces tau por T por Z, la pregunta es, ¿cuánto vale tau? ¿Cuánto vale T? ¿Cuánto vale Z? Tendríamos que previamente definir
la magnitud de esos parámetros. Para así, una vez definido esos parámetros, ¿no?, de aquí despejamos A sub L. Sin embargo, el procedimiento más común para diseñar las armaduras longitudinales es el siguiente. Reemplazando en la segunda ecuación que está a la derecha, N sub N es 4 tau T por Z, igual a la tensión de fluencia por A sub L. Luego, recordemos que tau por T, de aquí, de esta expresión, despejo tau por T, o sea, 4 pasa al otro miembro a dividir, Z también pasa al otro miembro a dividir. Y ahora sí, recordemos que tau por T, disculpen, 4 veces Z es el perímetro de la sección hueca. Alguien me dice exactamente 4 veces Z es P sub 0. Y exactamente qué es P sub 0, ¿alguien me puede decir? Es el perímetro medio, ingeniero. ¿Cómo apellida? Sarabia, ingeniero. Sarabia Valverde Neil. Evidentemente, es el perímetro, Sí, ingeniero, correspondiente a la línea media de las paredes de la sección hueca ficticia. 4 veces Z, Z más Z más Z más Z 4 veces, pues me da el perímetro de la línea media de las paredes de la sección hueca ficticia. Luego, también recordemos, y esta es una formulita de resistencia de los materiales, que lo hemos deducido en la clase anterior, que dice que tau por T es una constante y es igual a T sub N sobre 2 veces A sub 0. Donde, recordarán, A sub 0 es el área de la sección transversal correspondiente a el interior de la línea media de las paredes de la sección hueca ficticia. Bueno, reemplazando estas dos últimas expresiones en la formulita de tau por T, llegaremos a lo siguiente. Tau por T es T sub N sobre 2 veces A sub 0, F sub Y A sub L y 4 veces Z es P. Bueno, pero esta fórmula está en función del momento torsor nominal, pues el diseño se realiza para el momento torsor último. Pues bien, hay una relación, ¿no? Si yo multiplico esta última ecuación, ambos miembros lo multiplico por el coeficiente de ponderación, en el miembro izquierdo tengo el producto del coeficiente de ponderación por el momento torsor nominal. Pues eso no es otra cosa que el momento torsor de diseño. T sub U es phi por T sub N, pues reemplazando en esta última ecuación, llegaremos finalmente a la expresión matemática que utilizamos para calcular el área de la armadura longitudinal. De esta última fórmula se despeja A sub L. Y así, donde al despejar A sub L, T sub U se supone que es el momento torsor de diseño, es dato conocido. El coeficiente de ponderación es 0,75. F sub Y es la tensión que se utiliza para diseñar la torsión, menor o igual a 420. P sub 0 y A sub 0 representan el perímetro y el área correspondiente a la línea media de las paredes de la sección hueca ficticia. Tanto A sub 0 como P sub 0 quedan totalmente definidas una vez que se determina el espesor
de las paredes de la sección hueca. O sea, el espesor es esta letra T minúscula. Vimos la formulita, la relación que nos permite calcular el espesor. Si ustedes recuerdan, esa expresión decía que T minúscula, es mayor o igual a 2 veces C sub 0 y menor o igual a sub H dividido entre P sub H. Bien, entonces ahí está nuestra primera fórmula para poder calcular la armadura longitudinal. Prosiguiendo. Lo que vamos a continuación es ahora determinar la fórmula que nos ha de permitir calcular la armadura transversal, o sea, los estribos. Resulta que para determinar los estribos tenemos que diseñar a esfuerzo de corte una de las paredes de la sección hueca ficticia. Repito, para determinar la armadura transversal, vamos a diseñar una de las paredes de la sección hueca, vamos a diseñar a esfuerzo de corte. Veamos. Ahí está nuevamente la viga en volado y las fuerzas traccionantes debido al momento torsor. Y ahí la fórmula que habíamos determinado, ¿no? Donde dije que de acá se despeja A sub L. Y ahí está. Esa es la fórmula final, ¿no? Donde lo único que nos faltaría definir cuando hacemos un diseño son los valores de P sub 0 y A sub 0. El resto son datos conocidos. Bueno, según la norma ACI, pues ahí está la formulita para determinar la armadura longitudinal mínima. Para determinar la armadura longitudinal mínima. Donde seguramente para algunos de ustedes aún todavía no les es muy familiar el A sub CP y el P sub H. A sub CP y P sub H, ¿no? Pues bien, cuando se va a diseñar la torsión, hay que hacer una serie de cálculos preliminares, donde ahí, una vez definido el espesor de las paredes de la sección hueca ficticia, se calculan una serie de parámetros geométricos que se refieren a áreas y perímetros. Áreas y perímetros. Bueno, ahí la formulita, que obviamente no es tan fácil de memorizar, sin embargo, el día del examen está prohibido llevar formulario, pero sí tienen el derecho de pedírmelo. Pero para pedírmelo, pues lo tienen que hacer debidamente. O sea, si ustedes requieren que les facilite esta fórmula, simplemente dirán, ingeniero, por favor, deme la fórmula para calcular la armadura longitudinal mínima. Bueno, si me dice ingeniero, necesito la formulita para la armadura longitudinal mínima, yo le voy a contestar. Su pregunta no está muy completa, porque armaduras longitudinales mínimas hay varios. ¿Cuál de ellos quiere usted? Entonces, si el alumno se da cuenta, dirá, pues, ingeniero, yo quiero la armadura longitudinal mínima para torsión. Para torsión. Entonces, pues, con todo gusto, se lo voy a facilitar la fórmula. Hay algunos alumnos que el pasado examen
¿no? Me pedían fórmula. Ingeniero, quiero la formulita esa donde va phi, me dice. Ese coeficiente, phi. Pero hay muchas fórmulas. Casi todas llevan phi. Bueno, o sea, el alumno no especificó bien qué fórmula quería, ¿no? Bien, jóvenes, prosiguiendo. Al aplicar esta formulita, hay que cumplir una condición que dice que A sub T dividido S tiene que ser mayor o igual a 0.175 del ancho de la sección transversal dividido la tensión de fluencia del acero. Bueno, resulta que en estas fórmulas hay dos tensiones, FYT y F sub Y. Según la norma ACI, F sub Y es la tensión de fluencia de la armadura longitudinal y F sub YT es la tensión de fluencia de la armadura transversal. Bueno, pues en nuestro medio generalmente tenemos mucho cuidado en obra y además no tenemos otra alternativa por cuanto en nuestro medio todas las importadoras traen barras de acero de la misma calidad. Seguramente en otros países hay pues aceros de diferentes tensiones de fluencia, donde uno puede elegir el que vea más conveniente, ¿no? Entonces, para estribos, utilizaré un tipo de acero y para la armadura longitudinal otro tipo de acero con otra tensión de fluencia. Eso no se da en nuestra ciudad. De ahí que F sub YT es igual a F sub Y. Es igual a F sub Y. Bien, jóvenes, ahí estoy mostrando una sección típica de las armaduras necesarias para el momento torsor. La armadura longitudinal A sub L, que se calcula mediante esta fórmula, esa armadura se la tiene que convertir en barras de un determinado diámetro y esas barras se tienen que distribuir por igual en las cuatro caras laterales de la sección transversal. Y luego también entre las armaduras para torsión está la armadura transversal, o sea, los estribos. Desde luego, a esta armadura que estoy mostrando en esta sección transversal, a esta armadura le tengo que adicionar la armadura por flexión, la armadura por cortante. La armadura por flexión seguramente ha de incrementar la armadura que está en el borde superior y la armadura en el borde inferior, o sea, armadura traccionada y comprimida. Y también ha de haber un incremento de los estribos debido al esfuerzo de corte. Bien, luego, en cuanto a la separación de estas armaduras, o sea, estoy hablando de las armaduras longitudinales debido al momento torsor, la norma ACI especifica que esa separación tiene que ser menor o igual a 30 centímetros. Menor o igual a 30 centímetros. Y el diámetro de la armadura longitudinal deberá ser el mayor de los siguientes valores: 10 milímetros o 0.042 multiplicado por S.
multiplicado por S. Mucho cuidado, S no es lo mismo que S sub L. S, aquí también a la izquierda, aquí interviene S, es la separación de los estribos. Es la separación de los estribos. Por lo tanto, según la ACI, el diámetro mínimo para la armadura longitudinal es 10 milímetros. Bueno, lo mismo se aplica cuando se diseña a flexión simple, a flexión compuesta o a flexotracción o tracción con pequeña excentricidad. También en esos casos el diámetro mínimo de la armadura longitudinal es 10 milímetros. Muy bien, jóvenes. Prosiguiendo. Ahí nuevamente les muestro la sección transversal maciza, pero obviamente para diseñar estas armaduras tenemos que asumir que es una sección hueca y por ende tiene 4 paredes laterales la sección hueca ficticia. Y como iba mencionando hace un momento, para calcular la armadura transversal, o sea, los estribos, lo que hacemos es agarrar una de las paredes de la sección hueca. Esa pared la diseñamos como si fuese una viga de sección rectangular, cuyo ancho esté y lo que interesa en cuanto a la altura es el brazo mecánico, en este caso, donde el esfuerzo de corte, o sea, el cortante que vamos a utilizar para el diseño, es tau por T por Z. Donde, si ustedes recuerdan, tau por T por Z es la fuerza resultante de las tensiones de cizallamiento que se distribuyen en toda la sección correspondiente a la pared de la sección hueca ficticia. Tau son las tensiones de cizallamiento. Al multiplicarlo por T, esas tensiones que eran tensiones de superficie, al multiplicarlo por T, se transforman en una tensión lineal, o sea, distribuida a lo largo de una línea. Y al multiplicar por Z, obtenemos la resultante, la fuerza resultante. Y como esta fuerza se haya contenida en el área de la sección transversal, es una fuerza tangencial, entonces es un esfuerzo de corte. O sea, a tau por T por Z ha de ser nuestro esfuerzo de corte. La norma americana siempre empieza llamándole a esto el esfuerzo de corte nominal. Bien, jóvenes. Prosiguiendo. Ahora, el cortante último, ustedes ya saben que es igual al cortante nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación. Por lo tanto, reemplazando en esta última ecuación el valor de B sub n, que es tau T por Z, llegaremos finalmente a la expresión del cortante último. Para diseñar una viga de sección rectangular, necesitamos como dato el cortante último. Y yo ya lo tengo. Bueno, entonces, ¿qué más se necesita para diseñar vigas de sección rectangular a esfuerzo de corte? Bueno, antes que nada, recuerden que tau por T es una constante y es igual a T sub n sobre 2 veces A sub 0. Esta es una expresioncita que viene de resistencia de los materiales
y que lo vamos a introducir aquí en la formulita del cortante último. ¿Ya? Y además, la norma americana con respecto a Z, por simplicidad, asume que Z es igual a la altura útil. En flexión simple, Z no es igual a la altura útil. No es igual a la altura útil. De repente, alguno de ustedes se acuerda, en flexión simple, ¿a qué es igual Z? En flexión simple, Z es la distancia de... C sobre D, creo que. No. Z es la distancia entre la resultante del diagrama de compresiones en el hormigón y la fuerza de tracción en la armadura traccionada. O sea, la distancia entre T mayúscula, y N sub C. Ese es el brazo mecánico. Bueno, es igual a la altura útil menos el eje neutro ficticio dividido entre 2. El eje neutro ficticio dividido entre 2. Bueno, la norma americana para el caso de diseño a torsión asume directamente que Z es igual a D. Bueno, entonces, prosiguiendo, ahí está el cortante último, phi, tau por T es Tn sobre 2a sub 0 y Z es igual a la altura útil. Muy bien. Entonces, para diseñar vigas de sección, la armadura transversal de vigas de sección rectangular, la fórmula para diseñar las armaduras, o sea, los estribos, lo vamos a ver a continuación. T sub U es phi por T sub N, y acá tengo phi por T sub N, por lo tanto, finalmente, el cortante último es T sub U sobre 2 veces A sub 0 por D. Con este cortante último es que al final de cuentas hacemos el diseño de las armaduras transversales. Bien, vamos a asumir que se requiere estribos. Hay 2 tipos de estribos, verticales e inclinados. Ya mencioné que los inclinados, en la medida que sea posible, si se puede, no es bueno utilizarlos. Por cuestiones principalmente de carácter constructivo. De ahí que preferentemente se utilizan estribos verticales. Y ahí está la formulita para estribos verticales. ¿Se acuerdan? B sub SU, phi por la cuantía, por la tensión de fluencia, la altura útil, y S, que es la separación de los estribos. ¿Cómo se utiliza esta fórmula? Recordarán ustedes que de aquí se despeja S. Una vez despejado S, lo que hacemos es calcular la cuantía. Y para calcular la cuantía, adoptamos el diámetro del estribo. El mínimo diámetro es 6 milímetros. Calculamos A sub B e inmediatamente calculamos S. Si no funciona, aumentamos el diámetro del estribo a 8, nuevamente calculamos A sub B y nuevamente se calcula la separación. Y así sucesivamente, ¿no? Se va adoptando diámetros de 6, de 8, de 10. Generalmente se trabaja con 6, 8 y 10 milímetros. Se podría trabajar también con 12 milímetros, pero no es recomendable, ya que doblar un estribo o construir un estribo implica doblar prácticamente 5 veces
hay que hacer 5 dobleces para poder armar un estribo. Y eso lleva tiempo, y si el diámetro de la armadura es muy gruesa, 10, 12 milímetros, 16, es un tanto difícil doblar esos diámetros. Bueno, entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar. Y para aplicar, pues tenemos que tomar en cuenta lo que mencioné en la clase anterior. Pero antes de ello, A sub V es la cuantía de la armadura transversal para el esfuerzo de corte. Cuando se diseña esfuerzo de corte, diseñamos estribos. Pero ahora que estamos diseñando a torsión, y en torsión también se necesita estribos, entonces a la cuantía de los estribos, cuando se diseña a torsión, le vamos a llamar A sub T. A sub T. Por lo tanto, de aquí en adelante, A sub V es la cuantía de los estribos cuando se diseña a esfuerzo de corte. Y A sub T es la cuantía de los estribos cuando se diseña a torsión. Entonces, haciendo el respectivo cambio, ahí está. En lugar de A sub V, estoy colocando A sub T, porque lo que voy ahora a hacer es diseñar los estribos, pero para el momento torsor. Para el momento torsor. Bueno, ahí está la fórmula general, ¿no? Donde B sub U es la solicitación actuante, o sea, la carga que le llega a la estructura, y el miembro de la derecha representa la capacidad resistente de la estructura. B sub U es lo que resiste el hormigón, B sub SU es lo que resisten las armaduras. Desde luego, B sub U tiene que ser menor o igual a B sub CU más B sub SU. Ahora, lo que mencioné en una clase anterior, donde cuando se diseña torsión no se toma en cuenta al hormigón. No se lo toma en cuenta al hormigón. B sub CU es 0. Por lo tanto, B sub U tiene que ser igual a B sub SU. B sub U tiene que ser menor o igual a B sub SU. O en otras palabras, la armadura transversal es la que tiene que soportar todo el esfuerzo de corte, en este caso, todo el esfuerzo de corte. De ahí que, entonces, en la fórmula que está a la derecha, acá donde dice B sub SU, voy a reemplazar B sub SU por B sub U. ¿Y a qué es igual B sub U? Aquí lo tengo. T sub U sobre 2 veces A sub 0 por D. En tal sentido, en la ecuación que está a la derecha, hacemos ese cambio. Ahí está. B sub SU, que es igual a B sub U, es T sub U sobre 2 veces A sub 0 por D, igual a phi A sub T F y D sobre S. Y listo. Esa es la formulita, esa es la fórmula para calcular la armadura transversal, o sea, los estribos. ¿Y cómo se utiliza esta fórmula? De aquí se despeja S, la separación. Y luego, para calcular la separación, tenemos que calcular la cuantía. Y para calcular la cuantía, tengo que adoptarme el diámetro de la armadura transversal. Empezamos siempre eligiendo el diámetro mínimo, que es 6 milímetros. Una vez calculado, una vez elegido el diámetro del estribo, se calcula inmediatamente la cuantía. Y una vez calculado la cuantía,
se calcula la separación. Y luego tenemos que verificar si esa separación cumple las especificaciones de la norma ACI. Si no cumple, elegimos otro diámetro. Una vez elegido otro diámetro, nuevamente calculo la cuantía y nuevamente calculo la separación. Y luego tengo que verificar si esa separación cumple las especificaciones. Y así sucesivamente, ¿no? Y al elegir diferentes diámetros, generalmente se suelen encontrar soluciones válidas y algunas que no son válidas, o sea, que no cumplen las especificaciones. No. Generalmente se suele obtener hasta 2 o 3 soluciones válidas. De 2 o 3 soluciones válidas, al final, el ingeniero que está haciendo el cálculo es el que decide cuál solución ha de adoptar. Bueno, con respecto a la separación de los estribos, una consulta, ya hablamos cuál es la separación mínima de los estribos. ¿Alguien recuerda al respecto? La separación mínima de los estribos, sea que estemos diseñando a corte o sea que estemos diseñando a torsión. ¿Cuál es la separación mínima de los estribos? Bueno, parece que nadie se acuerda. De todas maneras, anoten el siguiente dato. La separación mínima de los estribos, tanto para corte como para torsión, es 7 centímetros. La separación mínima. 7 centímetros o lo que es lo mismo, 70 milímetros. ¿Y alguien me podría decir cuál es la separación máxima? Si no recuerdo mal, 35, dijo el ingeniero, de entre 30 y 35. La separación de los estribos, 35, no. 20 centímetros, ingeniero. ¿Cómo dijo? No le escuché. 20 centímetros, ingeniero. No, nada que ver, nada que ver. Bueno, en cuanto a la separación máxima, la especificación que tiene que cumplir requiere de una serie de pasos, ¿no? Tenemos que primero calcular, si ustedes recuerdan, el B sub cm. Tenemos que calcular el B sub cm, que es igual a 0,033 de phi por lambda raíz de f c' de b por d. Y luego tengo que tener como dato el B sub SU. Y luego comparo. Se presentan dos casos. B sub SU menor o igual al B sub SM. Y en ese caso, la separación máxima está entre 60 centímetros y la altura útil dividido entre 2. Y luego, si B sub SU es mayor a B sub CM, entonces la separación máxima está entre 30 centímetros o la altura útil dividido entre 4. Bien, jóvenes. Seguramente algunos recordarán, esa parte lo hemos visto cuando hicimos diseño esfuerzo de corte. También les hice un ejemplo. Y bueno, me extraña que no se estén acordando
De todas maneras, lo único que puedo manifestar es que para hormigón 1, jóvenes, hay que estudiar hartísimo, hartísimo. Ya, yo les dije, yo estudié 3 meses antes, todos los días estudié para poder aprobar esta materia una sola vez, porque yo veía que mis compañeros se quedaban, algunos se quedaban 3, 4, 5, 6 semestres, y yo me asusté, dije, uy, así que 3 meses antes me puse a estudiar, y bueno, por suerte, bueno, no fue suerte, sino pues el resultado de haberme sacrificado estudiando dio resultado y pude aprobar la materia. Y ojo, que en esos tiempos era prohibido llevar formulario, prohibidísimo. Menos mal, no me hacía mucho problema, tenía buena memoria y con la edad va disminuyendo, les comento. Bien, jóvenes, continuando. ¿No? Entonces, como les iba mencionando, de esta última fórmula se despeja S. Y luego hay que definir a sub t la cuantía en función del diámetro de estribo que hayan elegido. Prosiguiendo, jóvenes. Ahora, en cuanto a la separación, ahora estamos en torsión. Lo que expliqué hace un momento era para cuando se diseña a esfuerzo de corte. Bien, en cuanto a la separación de los estribos, cuando diseñamos a torsión, la norma especifica que la separación, la máxima separación, es el menor de los siguientes valores. P sub h sobre 8 o 30 centímetros. P sub h, si ustedes recuerdan, simplemente es igual a 2 veces el ancho más 2 veces la altura total. O sea, P sub h es el perímetro de la sección bruta, o sea, la sección transversal. El ancho es B, la altura H, y pues el perímetro es 2 veces B más 2 veces H. Bien, eso en cuanto a la separación de los estribos en torsión. Bien, ahora, la torsión generalmente o casi siempre viene acompañado por el esfuerzo de corte. De ahí que generalmente cuando diseñamos bajo solicitaciones tangenciales, tenemos que diseñar a corte, tenemos que diseñar a torsión y luego los resultados obtenidos se deben sumar. Se deben sumar los estribos, se debe sumar la armadura longitudinal con la armadura longitudinal que se diseña a flexión. O sea, generalmente cuando hay torsión, hay corte y hay flexión. Bien, para corte y torsión, cuando tengo corte y torsión, la cuantía, cuando hay cortante y torsión, es simplemente la suma de la cuantía a esfuerzo de corte más 2 veces la cuantía por torsión. Y la norma especifica que la cuantía mínima para corte y torsión es el mayor de los siguientes valores. Observarán que estas dos mismas fórmulas es la que hemos utilizado para el diseño a esfuerzo de corte. Son las mismas. Bien, hablemos ahora sobre la fisuración del hormigón por torsión. La tensión de fisuración del hormigón
Según la norma ACI, está dado por esta formulita, ¿no? La tensión crítica de fisuración es igual a lambda por la raíz de Fc'. O sea, Fc' es la resistencia a compresión del hormigón. Lambda es un coeficiente que toma en cuenta el peso del hormigón. Para hormigones normales, lambda vale 1. Bueno, para un hormigón cuya resistencia es 25 megapascales o 25 newtons sobre milímetro cuadrado, reemplazando la raíz de 25, es 5 megapascales. 5 megapascales, o lo que es lo mismo, 5 newtons sobre milímetro cuadrado. Pues bien, si el hormigón llega a ser sometido a una tensión de tracción de 5 newtons sobre milímetro cuadrado, pues el hormigón se fisura. El hormigón se fisura. Veamos ahora el torsor de fisuración del hormigón. Ahí está la formulita que me permite calcular, ¿no?, la magnitud del momento torsor que hace que la viga se fisure. Es 0,33 de phi por lambda raíz de Fc' y los parámetros geométricos A sub Cp elevado al cuadrado dividido P sub Cp. Bien, nuevamente el torsor de fisuración del hormigón, tomando en cuenta la fuerza normal, ¿no? Esa es la fórmula. A la expresión anterior simplemente le multiplica por la raíz de 1 más NU sobre 0,33 A sub G lambda raíz de Fc'. Bueno, si el momento torsor, si no hay esfuerzo normal, pues utilizamos el de arriba. Si hubiese esfuerzo normal, entonces, pues, esa fórmula la tenemos que utilizar, donde N sub U es el esfuerzo normal último. Si es compresión, se le da signo positivo. Si es tracción, se le da signo negativo. Bien, a continuación vamos a ver algunos casos donde está permitido despreciar los efectos del momento torsor. Veamos cuáles son esos casos especiales que nos permiten despreciar el momento torsor. Resulta que cuando diseñamos estructuras de hormigón armado, ¿no?, la solicitación que da problemas de diseño, la solicitación que da dolores de cabeza al ingeniero que está diseñando una estructura, es justamente el momento torsor. Sinceramente, yo ya le tengo miedo al momento torsor. El motivo del miedo que tengo, pero lo digo de manera
nominal, utilizaré el término del ACI de manera nominal, es por el hecho de que cuando el CIPECAT diseña, inmediatamente muestra qué elementos están sometidos a torsión. Y generalmente son muchos los elementos sometidos a torsión. Y luego, el que está utilizando el CIPECAT, él tiene que ver la forma de que los elementos que están trabajando a torsión cumplan las especificaciones técnicas, ya que el CIPE no lo hace. Simplemente calcula y dice tales elementos fallan por torsión y no les dice cómo solucionarlos. Pues uno se las tiene que ingeniar para poder corregir esos errores. Y si ustedes no corrigen todos, o dejan por lo menos una viga sin corregir, el CIPE no avanza un paso más para adelante. No les hace plano, no les hace cómputo. Entonces, el momento torsor es un dolor de cabeza cuando se diseña estructuras de hormigón armado. Pero ya uno con el tiempo y la experiencia le va encontrando los caminos para poder corregir esos errores debido a torsión. Cuando recién estuve manejando el CIPE, sí, la verdad que he sufrido bastante. Inclusive ya estuve por tirar la toalla. Dije, no quiero saber del CIPE y no voy a hacer cálculos más. Pero al final retomaba otra vez haciendo cálculos y de a poquito, con serenidad y paciencia, uno va adquiriendo también experiencia en el manejo del CIPECAT. Tiene nomás su grado de complejidad el CIPE. Y ahora, de repente dirán, ingeniero, ¿cómo hace usted para resolver los errores que saque el CIPE en los elementos que trabajan a torsión? Pues le diré una cosa. Puedo corregir esos errores justamente gracias a que yo dicto la materia de hormigón 1, conozco perfectamente la teoría, conozco las fórmulas, conozco las limitaciones, el torsor crítico, el torsor de fisuración, y toda esa información me ayuda a tomar decisiones y corregir los errores por torsión. Que si yo no supiese cómo se diseña torsión y no dominase la teoría, seguro que no podría corregirlos. Entonces, y no solamente cuando se diseña torsión, también cuando se diseña columnas, cuando se diseña vigas, pues para corregir los errores que reporta el CIPE, necesitan aplicar aquí lo que están viendo en esta materia. Bien, jóvenes, continuamos. Dicen, bueno, se permite despreciar los efectos del momento torsor, dice caso 1, cuando la fuerza normal es nula, o sea, no hay esfuerzo normal ni de compresión ni de tracción, y el T sub U, o sea, la solicitación actuante, el torsor de diseño, es menor a 0.086 phi lambda raíz FC' A sub CP al cuadrado sobre P sub CP. Si T sub U es menor a esto, entonces para el diseño no es necesario tomar en cuenta el momento torsor. Se asume que no hay momento torsor.
Bien, el caso 2. Cuando hay fuerza normal de tracción o de compresión. Si T sub U es menor a la expresión que está a la derecha del signo de desigualdad, pues también, si T sub U es menor, pues también no se toma en cuenta el momento torsor. No se toma en cuenta el momento torsor. Prosigamos. N sub U, si es compresión, con signo positivo. N sub U, si es tracción, con signo negativo. Dentro de lo que es el análisis de estructuras, nosotros estamos habituados de que cuando el esfuerzo normal es de compresión, debe llevar signo menos, y cuando es tracción debe llevar el signo más, ¿no? Bueno, resulta que aquí hay una excepción. Esta es una excepción, ¿no? Imagínense que no hubiese esta aclarativa, estas dos aclarativas, y yo estoy habituado de que tracción es positivo y compresión negativo, y utilizo esta fórmula, pues la voy a utilizar mal, y con riesgo de que tome decisiones que vayan a poner en riesgo la seguridad, la resistencia del elemento que estoy diseñando. Bueno, menos mal, está la aclarativa ahí. Pero mejor hubiese sido, ya, mantener la convención de signo. Tracción positivo, compresión negativo. Y aplicar la fórmula. Y para no equivocarnos, aquí donde esté el signo más, colocar el signo menos. Coloco el signo menos y sigo con la convención de signos, de que tracción es positivo y compresión negativo. Bueno, pero así está hecha la norma a seguir, hay que tener mucho cuidado. Bien. Luego, algunas otras especificaciones. Dice, para vigas y losas construidas monolíticamente, el cálculo de A sub CP y P sub CP se realiza tomando en cuenta el ancho de la losa que se muestra en las siguientes figuras. Pues bien, lo que vamos a ver a continuación ya lo hemos visto en el tema de diseño de vigas de sección T, ¿no? Simplemente aquí están las mismas fórmulas que hemos visto para calcular el ancho efectivo. Este es para una viga que tiene placa a ambos lados del nervio. Y este es cuando la viga tiene losa o placa a un solo lado. Entonces, las vigas que han sido construidas monolíticamente junto con las losas, pues las vigas no trabajan solas, trabajan junto con una cierta porción de la losa. ¿Y de qué magnitud es esa porción de la losa que trabaja junto con la viga? Pues ahí están los parámetros geométricos que me permiten calcular lo que en vigas de sección T le hemos llamado el ancho efectivo. Pues bien, para el diseño a torsión aplicamos los mismos criterios, ¿no? Para diseñar vigas de sección T o vigas de sección en L a torsión. También hay secciones en U, secciones en L, secciones en I. Y con ayuda de estos parámetros podemos perfectamente diseñar una viga de sección C, una viga de sección U, una viga de sección en L. Bueno, aquí está en L, aquí está la viga de sección en T. Cuando vayamos a diseñar a torsión.
Bueno, también hace una aclaración que dice que para secciones huecas se debe usar, dice, para secciones huecas. Bueno, rara vez, al menos en los lugares de donde he trabajado, nunca hemos empleado secciones huecas. En edificios particularmente, ya les comenté, hacer una sección hueca implica utilizar doble encofrado, un encofrado externo más un encofrado interno, y eso pues dispararía los costos en cuanto a encofrado y mano de obra. Más barato sale llenarlo todo y diseñarlo como sección maciza, pero al final se la vuelve hueca, pero de manera ficticia. Bueno, dice, en secciones huecas se debe usar A sub G en lugar, dice, de A sub CP. Ahora, también hay esta otra normativa de la ACI donde se nos permite disminuir la magnitud del momento torsor. Ya les comenté que es un dolor de cabeza diseñar la torsión con el CIPE. Y peor todavía, si la magnitud del momento torsor es relativamente grande, de magnitud grande, cuesta corregir. Pues bien, aquí hay una salvación. Dice que podemos reducir la magnitud del momento torsor, pero veamos bajo qué condiciones o bajo qué criterio. Dice, en estructuras hiperestáticas donde el momento torsor no es de equilibrio, ¿ya? Por la fisuración y la correspondiente redistribución de esfuerzos internos, se permite reducir el máximo TU a los siguientes valores. Caso 1. Cuando la fuerza normal es nula, o sea, no hay fuerza normal ni de tracción ni de compresión. T sub U ya lo podemos bajar hasta el valor que me da esta fórmula. Bueno, cuando veamos un ejemplo práctico, ahí vamos a ver todo esto que estamos viendo hoy. Caso 2, cuando hay fuerza normal, ya sea de tracción o de compresión, ¿ya? El momento torsor lo podemos bajar de magnitud al que se obtiene aplicando esta fórmula. ¿No? Al que se obtiene aplicando esta fórmula. Bueno, hay esas ventajas. Prosiguiendo. Bueno, si N sub U es compresión, hay que darle signo positivo. Si es tracción, hay que darle signo negativo a N sub U. Nuevamente, dice, en secciones huecas, A sub CP se debe reemplazar por A sub G. Bueno, ahora, las secciones críticas para el diseño a momento torsor. Aquí vamos a tener una situación similar a lo que vimos para el diseño a esfuerzo de corte. Resulta que no se trabaja con los torsores máximo, no. Se trabaja con aquellos torsores que se encuentran ubicados sobre las secciones críticas. Y la sección crítica es aquella que está a una distancia igual a la altura útil, medido desde la cara interna del apoyo. Ahí está la sección crítica, para el cual tenemos que encontrar el momento torsor de diseño. De manera algo similar para las columnas del medio, las secciones críticas no están justo en el medio de la columna, sino de las caras de la columna a una distancia igual a la altura útil. Eso por un lado. Dice, si entre el borde interno del apoyo y la distancia, si entre el borde interno y la sección crítica hay un momento torsor concentrado,
concentrado, entonces la sección crítica de diseño queda ubicado en el borde interno del apoyo. Dice que si en este tramito hubiese un momento torsor concentrado, entonces la sección crítica es la sección que coincide con el borde interior de la columna. Algo parecido también vimos cuando vimos el tema de diseño a esfuerzo de corte. Bueno, pues ahí está. Si hubiese un momento torsor justo en estas distancias igual a la altura útil, la sección crítica se lleva a las caras interiores de las columnas. Bueno, finalmente, para concluir esta partecita, acá también, cuando diseñamos a torsión, hay la rotura por compresión oblicua. También hay la rotura por compresión oblicua. Y como el torsor generalmente no viene solo, generalmente viene acompañado por el esfuerzo de corte, entonces, cuando verificamos la compresión oblicua, tenemos que hacer intervenir al esfuerzo de corte y al momento torsor. Pues bien, la norma ACI nos plantea las siguientes expresiones. Caso 1. Secciones sólidas o macizas. Bueno, estas son las que más vamos a utilizar. Secciones. Ahí está la fórmula. La expresión para verificar. La expresión que está dentro del radical tiene que ser menor o igual a phi b sub c sobre b sub d más 0,66 la raíz fc'. Si no se cumple esta relación, entonces va a haber rotura por compresión oblicua, donde b sub c es 0,17 lambda raíz de fc' de b por d. Eso para secciones sólidas o secciones macizas. Y el caso 2, para secciones huecas. Ojo, cuando digo secciones huecas, simplemente huecas, no son huecas ficticias, sino estas son huecas de verdad. Pues bien, en este caso, esa es la relación que tiene que cumplirse. El miembro de la izquierda tiene que ser menor o igual al miembro de la derecha. Si no se cumple eso, seguro que va a haber rotura por compresión oblicua, donde nuevamente d sub c 0,17 de lambda raíz fc' de b por d, donde t, el espesor de la pared de la sección hueca tiene que ser menor a sub 0 h sobre p sub h. Sí o sí tiene que ser menor. O sea, podemos tener una sección hueca cuyas paredes sean bastante gruesas y que no cumplen esta relación. Si no cumple, ya, entonces, pues se trabaja con un T menor a sub 0 sobre P sub H. Bien, jóvenes, estas son las expresiones que utilizamos para secciones huecas. Y, pues bien, con esto concluimos mencionando que tanto el caso 1 como el caso 2, si no cumple, modificar las dimensiones de la sección transversal o hacer cambios en la estructura, como reducir magnitudes de los esfuerzos internos, introducir más columnas si fuese necesario, en fin, o modificar el modelo matemático viendo de redistribuir las cargas de manera tal que las cargas pues se vayan a otros lugares donde esté menos solicitada la estructura. Bien, jóvenes, con esto he concluido la clase de hoy. El día miércoles vamos a ver el procedimiento paso a paso para diseñar a torsión. Bien, Una consulta, disculpa.
Adelante. Supongamos que tengamos escaleras con gradas en voladizo y esas gradas están empotradas en una viga inclinada y Sí, esas vigas estarían con momentos de torsión. desde luego que sí. Ya, Yo he diseñado muchísimas escaleras de ese tipo. Se llaman escaleras lanzadas. Se llaman escaleras lanzadas, ¿no? Y justamente esas escaleras se sostienen en vigas, donde esas vigas inevitablemente llegan a estar sometidas a momentos torsores, ¿no? Y obviamente esas vigas se tienen que diseñar a torsión. Y no solamente la viga, la misma escalera lanzada también se encuentra sometida a torsión. pero ahora supongamos que esa escalera lanzada, aparte de estar empotrada, y su otro borde está apoyada, sigue sufriendo de momento torsor. Bueno, si la escalera tiene un apoyo en su arranque y un apoyo en el otro extremo, los momentos torsores hay, pero muy pequeños. La magnitud de los momentos torsores disminuyen drásticamente, pero sí hay la presencia de momentos torsores, ¿no? Ahora, mucho depende cómo analiza la escalera. Hay diferentes maneras de analizar. Hay una que he visto que lo utilizan bastante. A la escalera la consideran como simplemente apoyada en sus extremos. Esa es la manera más sencilla de diseñar una escalera, pero al diseñar o analizar de esa manera, ese análisis no les muestra los momentos torsores. Y seguro que esa escalera se le va a fisurar debido al momento torsor. Pero no tengan pena. Esas fisuras debido al momento torsor generalmente son pequeñas y se subsana colocando armadura en los lugares donde aparecen fisuras. Lo ideal es diseñar las escaleras en 3 dimensiones. Al diseñar en 3 dimensiones, ahí sí van a ver los momentos flectores, los cortantes, los torsores principalmente, y así van a poder realizar un diseño que garantice la no aparición de fisuras. Listo, gracias. Muy bien. Listo, jóvenes, nos estamos viendo el día miércoles. Hasta luego a todos ustedes. Hasta luego, ingeniero.